الصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من حال أهل النار. لله تعالى. Todas las alabanzas pertenecen a Allah, el único creador del universo, el único que merece ser adorado, el único que existe sin principio. Le damos gracias a Dios por todas las bendiciones que Él nos ha otorgado sin que Él sea obligado. Y le pedimos a Allah que eleve el nivel y el rango de nuestro profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam y que proteja su nación. Yo testifico que nadie merece ser adorado excepto Allah, el único que existe sin principio, el que no se parece a ninguna de las creaciones y ninguna de las creaciones se parecen a Él. No tiene madre, ni padre, ni hijo, ni hija, ni hermano, ni hermana. Él existe sin tiempo y sin lugar porque Él es el creador del tiempo y del lugar. Cualquier cosa que te imagines en la mente de Dios es diferente y cualquiera que le atribuye un atributo de las creaciones a Allah está fuera del Islam. Y yo testifico que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, el hijo de Abdullah, el hijo de Abdul Muttalib, el hijo de Hashim, el hijo de Abdul Manaf, de la tribu de Quraysh, es la mejor creación de Dios. Y el último profeta y mensajero enviado a todos los seres humanos y a todos los jinn. Él es verídico en todo lo que él ha transmitido de la revelación. Después de eso, recordamos de tener las sinceras intenciones en escuchar esta lección islámica, porque tener las sinceras intenciones es algo requerido para que el musulmán reciba la recompensa. La recompensa es definida como la compensación que recibe el musulmán en la próxima vida por los buenos hechos que ha realizado en esta vida, entre lo que le trae alegría. Las sinceras intenciones significa tener presente en el corazón que la razón por la cual estamos realizando este buen hecho es porque nosotros queremos ser aceptados por Allah. Entonces, alhamdulillah, damos gracias a Dios que hemos sido guiados al Islam, que Dios ha hecho nuestros corazones abiertos y complacidos con el Islam, porque el Islam es la mejor bendición, porque es con el Islam que el individual puede recibir misericordia y recompensa en la próxima vida. Esto significa que la persona en la próxima vida, cuando él está en una situación difícil, si no es musulmán, nunca va a recibir un alivio. Entonces, la persona en la próxima vida, si está sintiendo cualquier dolor o sufrimiento, si esa persona no es musulmán, entonces su dolor y su sufrimiento nunca va a cesar. Pero si la persona está sufriendo en la próxima vida, ya sea en la tumba o ya sea en el día del juicio o después del día del juicio en el infierno, si la persona que está sufriendo es musulmán, entonces eso significa que esa persona ah, va a ocurrir, que esa persona va a recibir misericordia. ¿Qué significa eso? Significa que la persona ah, la persona que se muere con el Islam, aunque sea castigado por algunos de sus pecados, su castigo no permanece hasta sin fin. El castigo del musulmán no es permanente. Entonces, por eso el sufrimiento y la tortura y el dolor que siente el musulmán
no es permanente. Entonces, eso es la virtud del Islam, el gran valor del Islam, que nosotros como musulmanes am, podamos recibir misericordia en la próxima vida. Pero la persona que no es musulmán, que se muere siendo responsable, esa persona nunca recibirá misericordia. Por eso es tan importante enseñarle la creencia a cualquier persona que nosotros nos encontremos, porque primero nosotros somos obligados a enseñar el Islam y la creencia correcta y somos obligados a advertir contra los pecados y el pecado más grande es la blasfemia. Entonces nosotros somos obligados a tratar de hacer que la gente se convierta al Islam con palabras, es decir, nosotros les enseñamos la información y traemos las pruebas y para que esa persona con su mente pueda saber que lo que nosotros estamos diciendo es verdad, que el Islam es correcto, usando la evidencia del razonamiento. Entonces, para nosotros, nuestros corazones han sido hechos complacidos, nuestros corazones han sido hechos complacidos con el Islam, mientras algunos otros corazones, los corazones de los incrédulos, de los blasfemadores, sus corazones han sido hechos a rechazar el Islam, es decir, el incrédulo cuando escucha acerca del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y cuando escucha acerca del Islam, se repulsa, su corazón está cerrado al Islam, su corazón no quiere aceptar el Islam. Entonces eso significa que esa persona no ha sido guiada por Dios. Todos nosotros damos gracias a Dios por habernos guiado, porque si no fuera por la guianza de Dios, no, nunca hubiéramos sido guiados. Y también le damos gracias a Dios que Él nos ha guiado a tener el acceso a las fuentes de conocimiento islámico que tienen las cadenas de narración conectadas al profeta sallallahu alaihi wasallam. Porque la única manera de poder o la única manera de am, estar seguros de la información es con verificar esa información que fue dicha por el profeta sallallahu alaihi wasallam. Entonces no hay una manera de verificar eso excepto a través de las cadenas de narración. Si la persona no tiene una cadena de narración conectada, auténtica, entonces no puede estar seguro que la información que él tiene es correcta. Entonces, cualquier persona que quiere seguir al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y estar con toda certidumbre que él está siguiendo al profeta sallallahu alaihi wasallam, solamente debe de aprender con las cadenas conectadas e implementar. Llegamos a la lección 31 de la colección de bondad, que son lecciones que fueron dadas por el gran erudito, el gran musulmán piadoso, el Sheikh Abdullah, el hijo de Muhammad al-Abdari al-Harwari, que la misericordia de Dios esté con él. Y esta lección está titulada reflejando o pensando en las creaciones de Dios y clarificando el mal entendimiento de los wahhabis. Entonces, aquí el Sheikh va a hablar, el primer tema, se trata de algo que nosotros como musulmanes somos ordenados a hacer. Estamos ordenados en el Corán
estamos ordenados a pensar en las creaciones de Dios. Es decir, nosotros somos animados en el Corán. En el Corán hay versículos que ordenan al ser humano que mire a sus alrededores y que observa a las aves cuando vuelan por el cielo, que permanecen así volando y flotando en el cielo, y otros versículos así que indican que hay ah, una lección que se aprende o algo profundo que ocurre en el corazón cuando el musulmán observa las creaciones a su alrededor, y a través de la existencia de esas creaciones y de la maravilla de esas creaciones, el musulmán aumenta su certidumbre y maximiza su certidumbre, y su corazón glorifica a Dios. Cuando el musulmán ve un paisaje muy maravilloso, o cuando el musulmán aprende acerca de una máquina, una cierta tecnología que antes no existía, pero empezó a existir, el ser humano se puede pues sorprender y saber que esas cosas tienen un creador, y que el creador de esas creaciones no está en necesidad de cualquiera de sus creaciones. Entonces, ah, Dios es el único que existe sin principio, entonces todo lo demás tiene un principio. No hay nada que existe con Dios en eternidad, porque el- o cuando decimos la eternidad, significa sin principio. Entonces, el universo tiene un principio. El universo tiene un principio. Entonces nosotros, cuando pensamos en las creaciones y vemos a las creaciones, glorificamos a Dios y decimos, Subhanallah, gloria a Dios, الذي خلق الخلائق. Gloria a Dios, el creador que ha creado a todas las creaciones. Y pues las creaciones son muy maravillosas, ah, muy complejas, tienen muchos detalles. Es una prueba muy grande para nosotros, y por eso sí está mencionado en el Corán. Entonces dice el Sheikh, pensando en las creaciones de Dios es una obligación ah, para deducir a través de eso que Dios existe, ah, y que Dios es atribuido con poder, y que es atribuido sin principio y sin fin. Pensando en las creaciones para saber esto es una obligación, es decir, con esa cantidad para llegar a la prueba de la existencia de Dios, y que Él es sin principio y sin fin, y que Él no se parece a nada, porque la persona que sabe que el universo cambia, sabe que lo que hace la persona que observa y ve y sabe que el universo cambia, entonces esa persona también sabe que otra cosa le dio el principio o el cambio a al universo. Y entonces sabe que lo que cambia, o sabe que lo que hizo ese cambio, o el que creó el cambio en esa creación, es Dios. Entonces, cuando nosotros, es decir, ah, usemos nosotros mismos como un ejemplo. En un cierto momento usted no existía, pero después empezó a existir. Tu existencia fue dada, es decir, alguien te dio existencia a ti. Entonces, por eso
estás en necesidad de aire, por eso estás en necesidad de las cosas que estás en necesidad de esas cosas, porque sos una creación, es decir, tienes un principio. Am, entonces, la persona que sabe que algo cambia, entonces después también sabe que algo lo hace cambiar, que esa cosa misma no fue el creador de su propio cambio. Y esa persona que observa eso sabe que lo que hace, lo hace cambiar, lo que le dio su cambio, esa cosa no cambia. Ese es el beneficio de pensar en las creaciones. En cuanto a pensar sobre el ser de Dios, esto es prohibido porque la persona que trata de pensar acerca del ser de Dios para imaginarlo no va a llegar a nada am, excepto atribuirle similaridad a Dios con las creaciones. Por eso es que Dios nos prohibió de pensar en su ser y nos ordenó a pensar en sus creaciones. Entre eso es que la persona sabe que él existió, que ese individual, esa persona individual, existió después de haber no existido. Y es entendido de esto que él inevitablemente tiene un creador que lo hizo existir. Y ese creador que los hizo existir no es una creación. En vez, el, mm, entonces aquí está diciendo Sheikh que la persona que se mira a ella misma, la persona que ve a su propia situación, sabe que en un punto en tiempo él no estaba existiendo y después él empezó a existir. Y entonces el creador que lo hizo existir no es una creación, no tiene atributos como él. Es decir, todos los atributos que nosotros tenemos, los atributos físicos y todo eso no es el atributo de Dios. Dios es atribuidos con atributos de perfección. Él existe sin principio, Él existe sin fin. La existencia de Dios no tiene principio. Entonces, eso es lo que nosotros ah, conocemos como la evidencia de la existencia de Dios. El atributo de Dios de no tener principio y de no tener fin y que no se parecen a las creaciones. Porque cuando la persona sabe acerca de él mismo, verso, que todo eso cambia, entonces él sabe que esas cosas tienen un creador que las creó y que la persona que o el cual las creó no se parece a ellos de ninguna manera. Estos wahhabis, ah, no tienen la habilidad de pensar. Y ellos dijeron que Dios es un cuerpo sentado en el trono, teniendo órganos. Entonces ellos son los que cometieron blasfemia, son ignorantes de su creador. Todos esos wahhabis, ellos son ignorantes, es decir, ellos no conocen a Allah. Ellos no saben qué es lo que los wahhabis no entienden bien el concepto de no similaridad, porque ellos ah, no usan su razonamiento, ellos no piensan. Piensa en las creaciones de Dios y no piense en el ser de Dios. Esas son las palabras de Abdullah, el hijo de Abbas.
Esas son las palabras de Abdullah, Dios de Abbas, que Dios eleve sus rangos. No es un hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam, pero el significado es extraído del Corán en el capítulo de Al-A'raf. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء. Ese versículo comprueba que pensando en las creaciones de los cielos y de la tierra es algo importante. Los wahhabis no saben, son ignorantes de la diferencia entre el creador y sus creaciones. Entonces aquí el Sheikh se está enfocando en ese punto, porque de verdad mucha gente no son capaces am, no son capaces de ah, saber la diferencia o por qué es exactamente que esos wahhabis son desviados. Y la verdad es que ellos son desviados porque la creencia que ellos tienen es una creencia que está contra el Islam. Ellos no ah, creen en Dios correctamente, porque ellos le atribuyen a Dios atributos de las creaciones. Ellos creen que Dios está sentado en el trono, ellos creen que Dios tiene órganos, ellos creen que Dios baja y sube, ellos creen que Dios habla con un idioma y con un sonido y pues no se dan cuenta y no tienen en cuenta, no tienen el entendimiento que ah, Dios no es similar a nosotros, que Dios es diferente, Él no es como nosotros. Y eso es algo que los wahhabis no lo entienden. Ellos creen que Dios es como nosotros, pero no sabemos su imagen. Ellos creen que Dios es como nosotros, pero no sabemos cómo. Entonces eso sí es desviación, eso sí es incorrecto, am, eso sí es blasfemia. Am, am, entonces entonces dice el Sheikh, los wahhabis no conocen al creador, no saben la diferencia entre el creador y la creación. En vez, para ellos, Dios es un cuerpo y el ser humano es un cuerpo y el trono es un cuerpo y la luz es un cuerpo impalpable y la oscuridad y el alma, todos son cuerpos impalpables y algunos son cuerpos palpables. Ellos creen que Dios es como el humano, teniendo un cuerpo y dos mitades, una parte superior y una parte inferior, al extent que ellos creen que Dios está sentado en el trono. Cualquier cosa que se sienta tiene dos partes, una parte superior y una parte inferior. Ellos creen que Dios es como su creación. Ellos no sabían que, ellos no saben la diferencia entre el creador y la creación. Y sin embargo, o con esa ignorancia tan semejante, ellos creen acerca de ellos mismos que ellos son los únicos musulmanes y que todos fuera de ellos son blasfemadores. Entonces eso también es algo peligroso, eso también es algo am, que es muy dañino que los wahhabis tienen, que ellos creen que son los únicos correctos y que todos los demás son blasfemadores, porque en realidad ellos son una minoría.
y aunque ellos tengan mucho dinero, pero sus números nunca llegarían a ser más que los números de los musulmanes suní. Entonces, ya como dijimos, los wahhabis creen que Dios está sentado en el trono. Entonces, cuando ellos dicen que Dios está sentado en el trono, ellos dicen, pero no sabemos cómo, pero no es descrito porque nosotros no somos capaces de comprender. O dicen, Dios está sentado de una manera que es, que de una manera que está en línea con su estatus. Y todo eso es blasfemia. ¿Por qué? Porque el sentar o el estar establecido sobre algo ah, o subir sobre, porque ellos dicen que Dios subió sobre el trono, eso es blasfemia. Y algunos dicen que Dios está establecido en el trono, que es blasfemia también, y algunos dicen que Dios está sentado en el trono, eso también es blasfemia. De todas maneras, cuando el musulmán suní le dice al wahhabi, usando la palabra sentar no se puede, porque lo que se llama sentar en el idioma es algo específico que ocurre solamente con creaciones, porque las creaciones son los únicos que, por ejemplo, están en un lugar. Las creaciones, por ejemplo, son los únicos que am, ah, aquí en esa existencia, nosotros somos creaciones y nosotros somos los que van a experienciar esta existencia. Am, entonces, el, la existencia física o el sentar solamente puede ser algo físico. No se puede decir sentar y decir, pues no es algo físico, porque la palabra misma tiene ese significado. Si alguien quiere decir, quiere negar, si alguien, por ejemplo, dice que Dios está establecido en el trono, y le decimos, no, eso no se puede decir porque cualquier cosa que esté establecida es una creación. Pero si dice, no, no es establecido como, pues literalmente establecido, no es establecido con el significado físico, pero otro significado. Entonces, ¿cuál es ese significado? Si no es establecido, entonces si ellos no están diciendo que Dios, por ejemplo, está ahí físicamente tocando el trono y tiene una mitad anterior y una mitad superior y se doblan y así es que se sienta. Si ellos no están diciendo eso, si ellos están negando eso, entonces, ¿qué es lo que están diciendo? Si ellos están diciendo sentado, pero no sentado, entonces, ¿qué es lo que están tratando de decir? Entonces, por eso la retórica de los wahhabis no sirve, porque de todas maneras, ah, el idioma árabe es muy amplio y la palabra misma puede tener 15 significados. Entonces, para nosotros en otros idiomas no vamos a tener una sola palabra que tiene todos esos significados, pero ese individual ah, que está usando la palabra, ¿por qué escoge usar una palabra que tiene solamente, digamos, un significado físico en vez de usar una palabra traducida del significado correcto que no contiene cualquier palabra que tenga un significado físico? Por ejemplo, como las emociones. No se puede decir acerca de Dios que es atribuido con emociones, porque las emociones son para las creaciones.
Entonces no decimos que Dios está, ah, que no se dice que Dios está complacido o decir el placer de Dios o algo así, porque esos son emociones. Y no decimos que Dios está, ah, no decimos que Dios está enojado o bravo, porque, ah, o que tiene ira. No, eso no, porque eso son emociones. Entonces, cuando le decimos al Wahabi, eso no se puede decir porque tal y tal, etcétera. Ellos dicen, no, no, nosotros no queremos decir eso, no queremos decir, pues, la emoción, no queremos decir am, lo que tiene que ver con lo que ocurre con el ser humano. Entonces nosotros decimos, y entonces, ¿qué es el significado que están tratando de decir? Nosotros, los musulmanes suní, nosotros decimos que Dios es atribuido con el estatus más alto. Entonces, así nosotros cuando le atribuimos a Dios, cuando decimos que Dios es el más alto, significa en estatus, no significa en dirección, no significa en estar en un lugar, no significa en ah, estar en un trono. Entonces nosotros cuando decimos que Dios es con el estatus más alto, no tiene que ser, no tiene que ser con dirección, no tiene que ser con am, estar en un lugar cuando decimos que Dios tiene el estatus más alto. Eso no tiene que ver con ah, algo físico, porque es algo establecido en el Corán que Dios tiene el estatus más alto. Entonces, los wahhabis no entienden eso y ellos solamente quieren insistir a decir que Dios está en un lugar, pero al mismo tiempo diciendo, pero no sabemos cómo, o al mismo tiempo diciendo, está en un lugar, pero no como nosotros. Y eso es una contradicción. Esos son términos que se contradicen. Am, Dice el Sheikh, es suficiente aclarar a Dios de parecerse a cualquiera de las creaciones usando el versículo del capítulo Ashura, Laysa kamithlihi shay. Dice el Sheikh, pero el que tiene su corazón sellado por Dios, escucharía este versículo sin entender su significado. Entonces, la persona que am, ha tenido su corazón abierto, o es decir, que Dios le abrió el corazón, entendería de este versículo que Dios no es un cuerpo y que Dios no es atribuido con cualquier atributo de las creaciones, porque el término en el versículo Shay incluye a todos tipos de creaciones y a todos tipos de atributos de las creaciones. Entonces es entendido para la persona que tiene un corazón que ha sido guiado por Dios, que Dios no es un cuerpo palpable, tal como el sol, la luna, y no es un cuerpo impalpable, tal como el viento y la luz, y que ah, Él no tiene los atributos de los cuerpos palpables e impalpables. Entonces, la persona que ha sido guiada entiende de ese versículo que Dios no es atribuido con movimiento o quietud, porque movimiento y quietud son atributos de cuerpos, porque Dios creó los cuerpos
de tres tipos. Un tipo está siempre moviéndose. Ahora Sheikh va a hablar de las tres categorías de cuerpos. Y pues no son categorías en el sentido de una especie o en el sentido de, digamos, por ejemplo, hay seres humanos, hay jinn, hay ángeles. Entonces no es de esa manera. La categorización aquí no es de esa manera. En vez, la categorización aquí es algo que tiene que ver con es algo que tiene que ver con el movimiento. Entonces, el Sheikh dice que Dios ha creado cuerpos que nunca se mueven, cuerpos que a veces se mueven y a veces se quedan quietos. Entonces, por supuesto, los cuerpos que algunas veces se mueven o algunas veces se quedan quietos son como nosotros, los seres humanos, los ángeles, los jinn, am, los animales, am, por ejemplo, los mares y los ríos, los árboles, los insectos. Todos nosotros a veces nos movemos y a veces nos quedamos quietos. Ahora las creaciones o los cuerpos que siempre se están moviendo son como las estrellas. Ah, esas estrellas am, siempre se están moviendo. ¿Qué significa eso? Que siempre se están. Significa que no paran de mover. Ah, un movimiento ah, no per se para, pues, con el ojo solamente, no sería percible, pero siempre se está moviendo, por ejemplo, am, como en un círculo, pero un círculo pequeño. Se sigue moviendo y se sigue moviendo. Y nunca paran de moverse. Otra creación que siempre está quieta es el trono de Dios. Entonces, el trono es una creación y siempre está quieta. El trono es una creación y siempre está quieta y nunca se mueve. Am, Después dice el Sheikh, entonces la persona que ha sido guiada por Dios entendería del versículo que los atributos de Dios no son como los atributos de las creaciones. Él entendería que la vida de Dios no es un atributo que fue precedido por la no existencia. Es decir, el musulmán, por ejemplo, sabe que Dios es atribuido con vida. Entonces, el musulmán, porque ha sido guiado, también sabe que la vida de Dios no es como nuestra vida. El musulmán sabe que la vida de Dios no es
hecha de alma o cuerpo o ah, ah, órganos, sangre, sustento. Esa es la vida física de nosotros. Nosotros tenemos esa vida. Pero la vida de Dios no es así. Entonces, así nosotros, el musulmán inteligente, musulmán que ha sido guiado, él reconoce eso, él puede saber eso. Y así nosotros, alhamdulillah, ya como decimos, ah, hemos sido guiados a eso y eso es lo que nos hace musulmanes suní. Que nosotros tenemos esa creencia. Dice el Sheikh, ah, esa persona entendería que el poder de Dios y su voluntad no son como el poder de las creaciones y la voluntad de las creaciones, porque el poder de las creaciones y su voluntad tienen un principio y um, aceptan ser, uh, aceptan adición y um, aceptan minimizar. Es decir, por ejemplo, yo acepto, por ejemplo, digamos, tengo un cierto peso, pero es posible que yo aumente peso y es posible que yo pierda peso. Entonces, nosotros somos los que somos atribuidos con aumento o con, ah, pues, minimizar o subtraer. Nosotros podemos tener, por ejemplo, una cierta cantidad de dinero y podemos perder ese dinero. Podemos tener, por ejemplo, ah, un cierto número de hijos y es posible que perdamos un hijo. Y así, es posible, por ejemplo, tener más que un carro, pero también es posible perder un carro. Y así, somos sujetos a aumento o eh, encoger, o pues eh, perder, perder cantidad o ser un número menos. Eso es algo que para nosotros puede ocurrir, pero eso no se le atribuye a Dios. Entonces no se le atribuye a Dios aumento, no se le atribuye a Dios que aumente en sus atributos y no se le atribuye a Dios que minimice en sus atributos. Nosotros somos los que aumentamos y empequeñamos, pero Dios no es atribuido con eso. Dice el Sheikh, también el musulmán que ha sido guiado, él entendería que Dios es atribuido con oír y vista, que Dios es atribuido con vista y con oír, pero no es un oír o una vista que es creada. En vez, uh, Dios escucha los sonidos y ve a los cuerpos con una vista y con un oír eterno, es decir, sin principio. También el musulmán inteligente entendería que el habla de Dios no es una pronunciación de letras, porque las letras son creadas y
tienen principio. Todos los idiomas en un cierto punto no existían. Dios los creó después de que esos idiomas fueron no existentes y Dios es eterno, es decir, Dios no tiene principio. Y un atributo creado o un atributo que tiene un principio no es posible ser atribuido a Dios. La vida de Dios no tiene principio y no tiene fin y no es en partes y el habla de Dios no tiene principio, no tiene fin y no es en segmento. En vez, el habla de Dios es un atributo que no tiene principio y no tiene fin. Uh, en esta vida, las personas son bloqueadas de, en esta vida la gente no tiene la habilidad de escuchar el atributo de Dios que no es sonido, ni idioma, ni letra. Pero en la próxima vida, en el día del juicio, cuando todos van a ser juzgados, cada individual, cada persona va a tener la habilidad de escuchar el atributo de Dios que no es un sonido. Entonces, alguien de pronto pregunta, pues, ¿cómo se puede escuchar algo que no es sonido? Y nosotros decimos, eso es algo que uh, está bajo del poder de Dios y no es imposible. No es imposible escuchar algo que no es un sonido. ¿Por qué? Porque la mente sana dicta que la única condición que se necesita para que sea posible escuchar algo es que esa cosa exista. Por ejemplo, es posible, es mentalmente posible um, escuchar un sonido, escuchar un color, es posible escuchar un color. No es la norma, pero sí es posible. Es decir, la mente sana no lo rechaza. ¿Por qué? Porque ambas cosas son creaciones. Entonces, ¿por qué somos capaces de escuchar un sonido? Porque fue la voluntad de Dios. Entonces, si el sonido es una creación y nuestros oídos también son creaciones, entonces nosotros somos especificados que podemos oír sonidos. Y si fuera la voluntad de Dios, que seamos especificados a oír colores, pues eso sí puede ser, porque ambos son creaciones. Entonces no hay nada que lo rechaza usando razonamiento. Hay un versículo en el Corán, en el capítulo de Al-An'am, que dice, وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ. Este versículo significa que Dios va a juzgar a las creaciones en el día del juicio, y el tiempo que esas creaciones van a estar siendo juzgadas es relativamente corto. Si es verdad que
El día del juicio es 50,000 años de, dura 50,000 años. El día del juicio dura 50,000 años. Y cada persona, pues, que es responsable va a ser juzgada por todo lo que hizo en esta vida, por todas sus decisiones. Entonces sabemos que Dios no es atribuido con un habla que es un idioma o un sonido, porque si fuera así, entonces el juzgamiento sería muy largo, porque cada persona sería cuestionado. ¿Por qué hizo eso? ¿Por qué movió su mano así? ¿Por qué caminó hacia allá? ¿Por qué dijo esa palabra? ¿Por qué tuvo esa intención? Por cada decisión que el ser humano hace. Entonces hay muchas personas que vivieron, digamos, 90 años, 80 años. Entonces, por 80 años de decisiones, esa persona va a ser juzgada. Entonces, si fuera el habla de Dios un idioma, un sonido, eso tomaría mucho tiempo. Pero el día del juicio es relativamente corto, um, comparado a el tiempo que se tomaría para juzgar a cada persona individualmente usando sonidos y letras. Es decir, Dios va a juzgar a todo el mundo y todo el mundo va a tener la habilidad de escuchar el atributo de Dios, que no es un sonido ni no es una letra, y todos van a ser cuestionados y cada uno va a entender lo que sea la voluntad de Dios que entienda de su juzgamiento. Es decir, todos van a ser juzgados al mismo tiempo. Las palabras del Corán que nosotros recitamos son creadas. Esos sonidos, esas palabras árabes, esas letras son creaciones, tienen un principio. Y esas palabras y esos sonidos no son el atributo de Dios, porque son creaciones. Entonces, cuando nosotros recitamos el Corán, sí estamos recitando palabras y un idioma, pero esas palabras y ese idioma no es el atributo de Dios. En vez, esas palabras son expresiones que se refieren al atributo de Dios que es eterno y sin fin. El mal entendimiento de los wahhabis es una calamidad y lo que ellos siguen es desviación. Entre las cosas que los wahhabis malentienden y por causa de ese malentendimiento cometen blasfemia, entre esas cosas es un hadith que dice, yanzilu rabbuna kulla laylatin ila samai dunya al hadith. Este hadith se refiere a un ángel que es ordenado por Dios a descender. Ese ángel baja al primer cielo durante el último tercio de la noche. Y ese ángel es ordenado por Dios a decir si hay cualquier persona que tiene una súplica, sería otorgada. Si hay alguna persona que pide perdón, sería perdonado. Si hay alguna persona que está preguntando por algo, sería otorgado. Y ese ángel repite eso hasta que, uh, hasta que aparezca el alba, hasta que aparezca el Fajr, el rezo del amanecer, hasta que aparezca el Fajr, hasta que se acabe la noche. Cada noche ese ángel es ordenado por Dios a descender, a bajar. Ese ángel baja al primer cielo y dice eso y transmite ese mensaje. ¿Quién está buscando perdón para que sea perdonado? ¿Quién está pidiendo algo para que sea otorgado? ¿Quién tiene una súplica para que
sea otorgado lo que él está suplicando. Los wahhabis, ellos creen que Dios baja y no entienden el hadith de la manera correcta, porque ellos malentendieron el hadith y entonces dijeron, Dios baja cada noche. Y eso es blasfemia. Las mentes de los wahhabis no funcionan bien. Ellos no entienden el Corán y no entienden el hadith de una manera correcta. Entonces, el significado del hadith es que los ángeles descienden por la orden de Dios al primer cielo y ellos son los que bajan al primer cielo y vuelven y suben a su lugar. Y ellos bajan al primer cielo para transmitir esas palabras que Dios les ordenó que ellos dijeran. Que cualquiera que tiene una súplica, que suplique, cualquiera que tiene, que pide perdón, que lo pida cada noche. Entonces eso es un gran beneficio para nosotros. Si nos despertamos, digamos, una hora antes del Fajr, del resto del Fajr. Durante ese tiempo es un tiempo en que la súplica es otorgada. Entonces, si un musulmán tiene una necesidad o tiene algo que necesita, es un buen tiempo para pedírselo a Dios, porque el último tercio de la noche es un tiempo en que la súplica es aceptada. Entonces, eso es el significado del hadith. El profeta, sallallahu alayhi wa sallam, um, está animando a los musulmanes que hagan súplica durante ese tiempo, porque es un tiempo bendecido y es un tiempo en que la súplica es aceptada. Ese es el significado del hadith y no significa que Dios baja. Los wahhabis están diciendo que Dios físicamente baja al primer cielo en el último tercio de la noche. Entonces, por supuesto, eso es blasfemia y es debido a el mal entendimiento que los wahhabis tienen, que ellos no entienden el Corán o el Hadith de la manera correcta. Y también nosotros sabemos que es el último tercio de la noche en todos los momentos, en diferentes lugares del mundo, porque ya saben cómo corre el tiempo. Entonces, en cualquier momento, en cualquier lugar o en algún lugar en el mundo, es el último tercio de la noche. Entonces, de acuerdo a lo que dicen los wahhabis, de acuerdo a la creencia corrupta que ellos tienen, ellos están diciendo que Dios baja y sube y baja y sube y baja y sube en todos los momentos y que no hace nada excepto bajar y subir y bajar y subir. Eso es el resultado de la ignorancia de los wahhabis y la creencia corrupta que ellos tienen, que ellos le atribuyen cosas a Dios que son no son apropiadas atribuírselas a Dios y que resultan en blasfemia. Y Allah lo sabe mejor. ¿Hay alguna pregunta acerca de cualquier cosa que hemos mencionado? Ahí termina el Sheikh. La próxima lección
es titulada Advertir contra burlarse del profeta sallallahu alaihi wasallam y refutar algunos de los reclamos falsos de los ateos en lo que pertenece a las esposas del profeta sallallahu alaihi wasallam y que no hay creador excepto Allah. Entonces, el Sheikh en la próxima lección habla de esas tres cosas en detalle. Y es muy importante también saber eso porque hoy en día hay mucha retórica de ateos y personas que supuestamente solamente creen en la ciencia y dicen cosas horribles acerca del Islam y acerca del profeta sallallahu alaihi wasallam. Entonces en esa próxima lección el Sheikh va a refutar eso. بارك الله فيكم نهلل لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات وبارك الله فيكم السلام عليكم